Un creador de contenido manipulador podría usar diversas estrategias para justificar sus malas formas en la evangelización. Aquí te dejo algunas tácticas comunes y cómo podrían tergiversar las escrituras y hasta la vida o enseñanzas de santos para respaldar su mal proceder. Primero veamos los versículos bíblicos más utilizados por estos creadores de contenido pseudo-religioso. Para justificar ataques contra otros cristianos, recurren a Mateo 23, 27. Sepulcros blanqueados. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los creadores de contenido malicioso son rápidos para juzgar a otros como si pudieran ver el corazón. Juzgan especialmente a aquellos que consideran falsos católicos o tibios. Se presentan como los únicos con autoridad para denunciar la hipocresía, pero sin aplicar el mismo criterio a sí mismos. Para excusar su contenido violento, osan compararse con Jesús expulsando a los mercaderes del templo, que vemos en Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y derramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Lo usan para justificar su ira descontrolada contra otros, argumentando que Jesús mismo fue agresivo cuando fue necesario. Usan este pasaje para afirmar que su rudeza y ataques personales están justificados porque están defendiendo la fe. No podría faltar uno de los versos preferidos para justificar la violencia en redes. Mateo 10, 34. No he venido a traer paz, sino espada. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Con este verso buscan justificar la polarización dentro de la Iglesia y la división entre católicos. Lo interpretan como un llamado a la guerra cultural y al enfrentamiento constante, cuando en realidad Jesús hablaba de la división que su mensaje traería en los corazones, no de una justificación para ser conflictivo. Otro versículo que usan a su favor para justificar ataques públicos contra obispos, sacerdotes o hasta el Papa es Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pablo confrontando a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Viste la manipulación? Se presentan como Pablos modernos que van en contra de laicos que no piensan como ellos, que denuncian sin misericordia a quienes consideran desviados, cuando en realidad Pablo corrigió a Pedro con caridad y en un contexto fraternal. Cuando alguien les lleva la contra, suelen mencionar a Mateo capítulo 7, versículo 15. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Con este verso, buscan sembrar desconfianza contra otros creadores de contenido o líderes católicos. En lugar de usar este verso para discernir con prudencia, lo usan para señalar enemigos y justificar la difamación. Cuando quieren atacar a cualquier persona que no se alinee con su visión radical del catolicismo, mencionan Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. A los tibios los vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjate bien en la mala intención. Utilizan este versículo para acusar de tibieza a quienes prefieren el diálogo o la prudencia en vez de la confrontación. Deja en los comentarios otros pasajes que has notado que algunos creadores de contenido suelen tergiversar para justificar actitudes poco caritativas en la evangelización. Otro verso que utilizan a conveniencia lo sacan de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Satanás se disfraza como ángel de luz, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia,
cuyo fin será conforme a sus obras. Mencionan este versículo para sembrar paranoia entre sus seguidores y desacreditar a cualquier figura católica que no esté de acuerdo con su postura radical. Buscan sembrar la idea de que dentro de la Iglesia hay traidores y falsos pastores, presentándose ellos como los únicos con discernimiento para identificar a los supuestos infiltrados. San Pablo advierte contra falsos apóstoles que distorsionan el Evangelio, pero no insta a la difamación ni al juicio temerario. Se debe discernir con prudencia, sin caer en teorías de conspiración ni acusaciones infundadas. Jesús habla de la división que causa el Evangelio en los corazones, especialmente en familias donde algunos creen y otros no. No es un llamado a crear rivalidades y confrontaciones entre los mismos creyentes. Para justificar su desprecio por quienes piensan diferente, usan Mateo 15, 12 a 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron estas palabras? Pero él respondió: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dicen que no necesitan dialogar con herejes, que es mejor ignorarlos o atacarlos directamente, porque Jesús mandó dejarlos. En realidad, en ese pasaje, Jesús se refiere a los fariseos que endurecieron su corazón y se negaban a aceptar la verdad. Sin embargo, Cristo también dialogó con Nicodemo y con otros líderes judíos que buscaban la verdad. No es una excusa para ignorar o despreciar a quienes tienen dudas o piensan distinto. Otro pasaje que les encanta tergiversar es 1 Corintios 5:12. ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Con este versículo buscan justificar la censura y el escrutinio implacable contra otros católicos, argumentando que es su deber juzgar a los de adentro y exponer sus errores públicamente. Sorprendentemente, si otro católico los corrige, parecen olvidar ese versículo y más bien se ofenden, porque supuestamente entre católicos no nos criticamos. Pablo habla de la corrección fraterna dentro de la comunidad cristiana, pero siempre con caridad y buscando la conversión, no el escarnio público. Además, no dice que cualquier laico puede autoproclamarse juez de los demás, sino que la corrección debe ser guiada por la Iglesia. Cuando escuches que usen Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Buscan descalificar con dureza a sus opositores, acusándolos de estar bajo influencia demoníaca si no piensan como ellos. Jesús habla a fariseos que se negaban a aceptar la verdad y querían matarlo. No es un pasaje para ser usado como insulto contra cualquiera que piense diferente en un debate doctrinal. Para justificar su dureza al corregir a otros, usan 2 Timoteo 4, 2 a 3. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos insisten en que es su deber predicar, sin importar cómo lo hagan, aunque sea con gritos, desprecio o ataques personales. San Pablo enseña que se debe predicar con paciencia y doctrina, no con soberbia ni agresividad. La evangelización debe ser firme, pero siempre con caridad y sin caer en la descalificación. Ahora veamos las estrategias de manipulación con el uso de santos, como justificación para actitudes violentas contra otros hermanos. La santa indignación para justificar ataques y difamaciones.
Esta es una vulgar estrategia que usa la idea de que algunos santos fueron duros en sus palabras para justificar ataques personales, descalificaciones o insultos públicos contra otros católicos, sacerdotes o incluso la jerarquía de la Iglesia. Por ejemplo, San Jerónimo tenía fama de ser severo en sus escritos, especialmente contra herejes o quienes se apartaban de la doctrina. Un manipulador podría decir: San Jerónimo no tenía miedo de llamar herejes a quienes lo eran, así que si yo descalifico públicamente a este sacerdote, libro o canal, es porque sigo su ejemplo. En realidad, San Jerónimo defendía la verdad, pero no promovía la difamación injustificada. La corrección fraterna debe ser hecha con caridad, no con desprecio o burla. Otra estrategia es la victimización y persecución fabricada. Si alguien señala su manipulación, el creador de contenido se presenta como un mártir de la fe, asegurando que está siendo perseguido por decir la verdad. Por ejemplo, San Atanasio fue exiliado varias veces por defender la fe contra la herejía arriana. Un manipulador podría decir: a mí me atacan y censuran porque predico la verdad, como a San Atanasio. Si los poderosos me atacan, es porque estoy haciendo lo correcto. En realidad, San Atanasio fue perseguido por emperadores y herejes, no por la Iglesia. No toda crítica es persecución, y muchas veces la corrección es necesaria cuando alguien actúa de forma errónea. Estos manipuladores se presentan como humildes, pero en realidad son muy soberbios. Intentan justificar su orgullo con santos, que tuvieron carácter fuerte. Su estrategia es usar santos que fueron firmes para justificar su arrogancia o falta de humildad. Por ejemplo, Santa Catalina escribió cartas fuertes incluso a papas, instándolos a actuar con justicia. Un manipulador podría decir: si Santa Catalina se atrevió a corregir a los papas, yo también tengo derecho a denunciar a los obispos y sacerdotes y hasta al papa, sin importar cómo lo haga. En realidad, Santa Catalina hablaba con autoridad espiritual y con amor por la Iglesia, no desde el orgullo o la búsqueda de protagonismo. Siempre actuó en obediencia a la Iglesia, no en rebeldía. Los manipuladores pseudo-religiosos suelen despertar simpatías que degeneran en culto a la personalidad. Cuando se dan cuenta de que esto es muy notorio, usan la radicalidad de los santos para justificar ese fanatismo. Esta estrategia consiste en comparar su excentricismo con santos con una vida extrema para ponerse por sobre las críticas que le hagan. Ejemplo: San Juan Bautista vivió en el desierto y predicaba con dureza el arrepentimiento. Un manipulador podría decir: a San Juan Bautista también lo llamaban loco por denunciar el pecado. Si bien es cierto que San Juan Bautista era tomado por loco por algunos, habían muchos otros que lo seguían y respetaban como profeta. Además, San Juan Bautista no solo denunciaba el pecado, sino que también preparaba el camino del Señor con humildad. Otra forma muy perversa de manipular es usar santos o místicos para justificar visiones o mensajes privados sin fundamento. Esta estrategia consiste en alegar que tiene revelaciones o mensajes especiales de Dios, como algunos santos místicos. Ejemplo: Santa Faustina recibió revelaciones privadas sobre la Divina Misericordia. Un manipulador podría decir: Dios me ha hablado y me ha revelado lo que realmente está pasando en la Iglesia. Si no me creen, están rechazando la voz de Dios, como hicieron con Santa Faustina. La Iglesia estudió y aprobó las revelaciones de Santa Faustina. No cualquier persona que diga recibir mensajes de Dios está diciendo la verdad. Un creador de contenido manipulador no elige sus estrategias al azar, sino que adapta su enfoque según varios factores clave para maximizar su impacto y control sobre la audiencia. Dependiendo de su audiencia, la estrategia varía. Antes de decidir qué táctica usar, analiza el perfil de sus seguidores. ¿Son más emocionales o racionales? ¿Prefieren discursos agresivos o reflexivos? Por ejemplo,
Si su audiencia está compuesta por personas que buscan seguridad en la fe, usará la estrategia del mártir perseguido para que lo vean como un profeta. Si su audiencia valora la radicalidad, usará la estrategia de la santa indignación, justificando ataques contra otros como defensa de la verdad. Así va midiendo la reacción del público. Para hacerlo lanza mensajes sutiles y mide cómo reacciona su audiencia antes de intensificar su discurso. Por ejemplo, si hace un video criticando a un obispo y recibe apoyo, puede subir el tono en el siguiente video. Pero si hay rechazo, cambiará a una estrategia más victimista. Me están malinterpretando. Solo quiero defender la fe. El creador de contenido manipulador dedica mucho tiempo a identificar rivales o amenazas. Si alguien pone en evidencia su manipulación, decide si lo ignora o lo ataca según su relevancia. Por ejemplo, si el crítico tiene menos seguidores, lo ignorará para no darle visibilidad. Pero, si tiene influencia, puede desacreditarlo indirectamente, insinuando que es envidioso o que está desviado de la fe. Para el manipulador es importante mantener a raya las amenazas, para evitar que su audiencia despierte de su sopor. Debe mantener a su audiencia en dependencia. Esto lo consigue al crear una relación de lealtad con su público para que lo defiendan sin cuestionarlo. Por ejemplo, hará demostraciones públicas de afecto como «los amo como familia» o «ustedes son los elegidos que entienden la verdad». Fomenta la idea de que seguirlo a él es seguir a Cristo, generando dependencia emocional. Un creador de contenido manipulador no actúa al azar, sino que estudia a su audiencia, mide reacciones y adapta su estrategia para mantener el control. Su objetivo no es evangelizar con la verdad, sino ganar influencia y evitar ser expuesto. Si sigues a un influencer católico que constantemente descalifica de forma violenta para una supuesta defensa de la fe, es importante que te detengas a reflexionar. Aprende a detectar la manipulación. En oración, pide discernimiento antes de mirar contenido en Internet. No actúes por inercia. Colabora con la acción del Espíritu Santo consumiendo contenido edificante que te lleve a la virtud. Tu tiempo es limitado. Si el Señor te llama a su presencia, ¿qué le dirás cuando te pregunte, ¿qué hiciste con el tiempo de vida que te concedí? Seremos juzgados por el amor, no por cuanto conocíamos de la Biblia o la historia. Sigue al amor, aléjate de las guerras entre hermanos y acude a Jesús, médico de